Hoy en el frasco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de asegurar que la guerra ha terminado en la Franja de Gaza. Israel viola la tregua bombardeando las ciudades de Gaza y Han Yunis. Es parte de un patrón de impunidad, un reflejo de cómo actúa un Estado que lleva décadas violando el derecho internacional sin consecuencias. La historia nos ha demostrado que cada vez que Israel hace el acuerdo u otra parte hace un acuerdo para algún tipo de alto al fuego o desarme, Israel continúa atacando y cometiendo masacres graves. Las imágenes de la liberación de los presos palestinos muestran algo más que un retorno a la libertad. Muestran la normalización del maltrato. تعرض للتعذيب أكثر من مرة. كان بدك تاكل تقف على ركبك هيك. إلي سنة وثلاث شهور بطلت تاكل هيك. Y lo más insoportable es el contraste. Esas imágenes son incluso peores que las de los rehenes israelíes liberados por Hamás. Y mientras tanto, la nueva Nobel de la Paz aplaude el accionar de los genocidas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló por teléfono con la venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en la que ella le dijo, apreció de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la guerra. We are going to privatize all our industry. Venezuela has huge resources. Oil, gas, minerals, land, technology. And as you said before, we have a strategic location, ours from the United States. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, sin tregua contra quienes siempre la rompen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Frasco Medio Sin Cura. Esta suerte recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. No hay dudas de que el principal armamento utilizado por el poder hegemónico desde que recrudeció el genocidio en Gaza ha sido la manipulación de las palabras, y nadie mejor que Trump para graficarlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de asegurar que la guerra ha terminado en la Franja de Gaza. La primera definición de guerra de la Real Academia Española dice desaveniencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Israel tiene uno de los ejércitos mejor equipados del mundo. ¿Cuál sería la otra potencia? ¿Será por eso que los medios usan todo tipo de términos para evitar hablar de genocidio, conflicto, combate, crisis, destrucción, muerte y caos en Gaza? Pero además, como podrán notar, hay noticias que envejecen muy rápidamente, y esa frase de Trump, la guerra en Gaza ha terminado, fue una de ellas, ya que la tregua fue violada, pero ¿sucedió cuando Israel lo dijo? 19 de octubre, Netanyahu asegura que Hamás violó el alto al fuego y lanza ronda de ataques en Gaza. Bueno, 9 días antes de esa afirmación de Netanyahu, es decir, el 10 de octubre, quien violaba la tregua era... sí, el habitual violador de treguas. Israel viola la tregua bombardeando las ciudades de Gaza y Han Yunis. Horas después de que el gabinete israelí aprobara el acuerdo de alto el fuego, el régimen de ocupación llevó a cabo ataques aéreos y de artillería contra las ciudades de Gaza y Han Yunis. Aquí nadie puede decir que se trata de una sorpresa o de algo inesperado, cuando lo que ocurrió no es la excepción, sino lo habitual de un régimen acostumbrado a pisotear todo lo que acuerda. La historia nos ha demostrado que cada vez que Israel hace el acuerdo u otra parte hace un acuerdo para algún tipo de alto al fuego o desarme, Israel continúa atacando y cometiendo masacres graves. Pero además, luego de que Netanyahu le entregara a Trump una paloma de la paz dorada ridiculizada de inmediato por el caricaturista brasileño Latuf, sucedía esto a pocos metros de allí. 13 de octubre, tras la liberación de rehenes, tanques del ejército israelí avanzan en la frontera entre Deir al-Balah y Han Yunis y disparan contra los palestinos en la zona. 17 de octubre, ejército israelí ataca autobús con 10 personas en Gaza pese a tregua. Fue para eliminar la amenaza, dice. 18 de octubre, Israel asesina a 11 familiares palestinos en la violación de tregua más mortífera de Gaza. Pero también, y como ha ocurrido en estos 2 años, fueron los propios soldados israelíes los que se encargaron de grabarse respetando el alto al fuego a horas del anuncio de Trump. Y sí, lo postearon en sus redes sociales. Grabado en el norte de Gaza, grabado en Han Yunis, grabado en Rafah. Es parte de un patrón de impunidad, un reflejo de cómo actúa un Estado que lleva décadas violando
el derecho internacional sin consecuencias. Claro que la táctica de la prensa dominante fue recurrir al ya quemado, ellos dicen, para no terminar de darle crédito a la información. Hamás aseguró que Israel violó el acuerdo de paz. Acusa Hamás a Israel de violar tregua y matar a 24 personas. Pero esos disparos y ataques no fueron las únicas violaciones a lo acordado, porque la entrada de ayuda humanitaria a Gaza fue uno de los puntos clave. ¿Y qué creen que pasó? Grietas en el alto al fuego en Gaza este martes a la noche, mientras Israel ha reducido el número de camiones de ayuda. En los últimos 3 días, se supone que tenían que ingresar 1.800 camiones con comida, ayuda e insumos médicos a Gaza, pero en realidad menos de 200 ingresaron a Gaza según oficiales. Según Netanyahu, fue para presionar a la resistencia a entregar cuerpos que, como miles de palestinos, pueden estar bajo los escombros. Pero el bloqueo de camiones también contó con la intervención de colonos que usaron a un bebé como escudo. Colonos israelíes se interpusieron en la carretera previa al cruce de Karam a Abu Salem con un bebé para impedir la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. Bueno, indudablemente ese padre tiene que agradecer que el conductor del camión no era integrante del ejército israelí, ¿verdad? Por otro lado, tras el intercambio de rehenes, algo volvió a quedar a la vista de todo el mundo. Las imágenes de la liberación de los presos palestinos muestran algo más que un retorno a la libertad. Muestran la normalización del maltrato. Es un contraste brutal, casi insoportable, porque dice algo que muchos no quieren ver, que Israel ha tratado peor a sus presos que jamás a sus rehenes. Más allá de que este diputado haya llamado presos a los rehenes palestinos, se trata de un hecho que volvió a exponer al régimen israelí. En la mayoría de los casos, los rehenes palestinos liberados tenían que ser sostenidos por sus familiares por lo débiles o golpeados que estaban. Allí vemos a rehenes palestinos liberados con sus miembros amputados. Y lo más insoportable es el contraste. Esas imágenes son incluso peores que las de los rehenes israelíes liberados por Hamás. Peores pese a que los palestinos vivían en Gaza en medio del hambre, de los bombardeos y del genocidio. No por nada, las historias que los medios se esfuerzan por cubrir tienen que ver con los rehenes israelíes y no con los rehenes palestinos. Sin embargo, son estos últimos quienes muestran evidencias de haber sido hambreados y torturados. بعديها لو فقدت بصري بعد تقريبا ساعتين صارت هي مغبشة معاي صار عيوني يدخلوا في بعض. أنا لسير محرر محمود أبو فول من شمال غزة تعرضت للتعذيب أكثر من مرة. ما فيش أكل ما فيش شرب كان الأكل كان هيك شوف كان ممنوع كان بدك تاكل تقف على ركبك هيك إلي سنة و3 شهور بطلت تاكل هيك. El filósofo y escritor belga Jean Amery, sobreviviente de Auschwitz, decía: quien ha sido torturado permanece torturado. Pues bien, vean lo que relata este sobreviviente palestino. فكوا عينينا قاعدين على ركبنا اجوا اخذوا شاب كان موجود اخذوه ربطوا ايديه وربطوا رجليه واقفين تقريبا 9 جنود او 8 جنود كانوا موقفين واطلقوا كان في كلب موجود اطلقوا عليه الكلب كلب هذا يعني كيف اقول لك مش مارس الجنس اغتصب الشاب اغتصبوه. Es uno de los tantos horrores perpetrados por soldados israelíes en cárceles como las de Sde Teiman. Y no solo pretenden quedar impunes por literalmente violar a los detenidos, se atrevieron a decir que lo hicieron para defenderse. ¿Cómo? Sí, lo afirmó un medio israelí. La organización de asistencia jurídica de derecha, Jonenu, que representa a 4 de los soldados reservistas, afirmó que sus clientes actuaron en defensa propia en el presunto incidente de abuso. Pero los invasores no solo quedaron en evidencia con los palestinos que dejaron con vida, la entrega de cadáveres fue otro de los aspectos abordados en el acuerdo y vean lo que revela el medio The Guardian. Los cuerpos palestinos devueltos por Israel muestran signos de tortura y ejecución, dicen los médicos, incluidos ojos vendados, manos esposadas y heridas de bala en la cabeza, según relato de los médicos. Así es como los israelíes devuelven los cuerpos palestinos, dice el periodista Richard Medhurst, uno con huellas de tanque tras ser atropellado vivo. Como si todo esto no fuese suficiente, la entrega de cadáveres dio lugar a una denuncia que no es nueva. Gaza denuncia: Israel roba órganos de cuerpos de palestinos asesinados. ¿Y por qué no es algo nuevo? Porque esto ya denunciaba también el medio británico The Guardian hace 16 años atrás. Saque su propia conclusión.
Año 2009, médico admite que patólogos israelíes extrajeron órganos sin consentimiento. Por otro lado, los palestinos que sobrevivieron a los ataques israelíes regresaron a sus hogares para constatar que todo lo que queda de ellos son escombros. Regresar a lo que un día fue su hogar y ahora son solo ruinas. Miles de palestinos desplazados por el fuego israelí volvieron este domingo a lo que eran sus casas durante el tercer día de alto el fuego entre Israel y Hamás. No esperábamos que llegara a este punto, es decir, ni una sola casa en toda la calle sigue en pie, ni siquiera hundida, todas están arrasadas, es una destrucción total. Gaza está triturada, no porque lo diga Hamás. Gaza está triturada. Claro. Hay ciudades enteras, no barrios, ciudades enteras que ya no existen. Ahora, ¿cómo es posible que Israel haya logrado semejante nivel de destrucción? Siempre hay que recordar que tuvo copartícipes y el mayor de ellos lo confesó en el Parlamento israelí. I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? Huh? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. Bien podría ser un testimonio en un juicio ante la Corte Penal Internacional. Pero no, se ríen, aplauden. Aplauden la destrucción de ciudades enteras y ahora siguen arrojando esas bombas en el Líbano. Mientras tanto, alguien también celebra el genocidio israelí en Gaza, la Nobel de la Paz. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló por teléfono con la venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en la que ella le dijo, apreció de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la guerra. Genocidio, María Corina, guerra es otra cosa. Y sí, estamos en el mundo del revés, donde se atrevieron a darle un premio Nobel de la Paz a esa persona que, recordemos, pidió en más de una oportunidad que invadan a su propio país. No van a ceder el poder. Hay que quitárselo a través de la conformación, insisto, de una coalición internacional liberadora. Al respecto, ya sabemos que a Estados Unidos no le interesa ni el pueblo, ni las elecciones, ni la libertad, ni los derechos humanos, ni el pluralismo, ni mucho menos la soberanía o el progreso de Venezuela. Sorpresa, sorpresa. El motivo del interés por Venezuela solo es uno, el petróleo. A Estados Unidos, Corina, Guaidó y los demás títeres les importa un bledo el pueblo venezolano. No nos engañemos. We are going to privatize all our industry. Venezuela has huge resources. Oil, gas, minerals, land, technology. And as you said before, we have a strategic location, hours from the United States. A confesión de parte, relevo de pruebas. Ahora veamos lo que dice Petro respecto a las ansias de petróleo por parte de un Trump al que lo que menos le preocupa es el medio ambiente. Lo vemos y hablamos con nuestro invitado del día. Trump no cree en eso, ustedes dele, quiere el petróleo, y Venezuela es un mar de petróleo. Pero entonces, cuando eso ocurre, no es sino ver dónde había más petróleo. Medio Oriente, ¿qué pasó allá? Lo mismo. Que las armas de destrucción masiva que nunca existieron. Mentira aquí, mentira allá. Entonces, aquí la mentira es el narcotráfico. Esto es para el petróleo. En el Medio Oriente lo que quedó fue un mar de estados destruidos, invadidos, después abandonados. Ciudades como Gaza destruidas, y el motivo no es sino sacar petróleo de un pozo y vendérselo a los turcos, a los europeos más barato, una piratería del petróleo. Bueno, muy bien, y para hablar del tema tenemos el gusto de tener en comunicación a Silio Sánchez Serpa, vicerrector de Desarrollo Territorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia. Silio, bienvenido al programa. Muchas gracias, un placer participar en tu programa. Por favor. Bueno, Silvio, allí veíamos, ¿no?, esto que manifestaba Gustavo Petro, y la primera pregunta tiene que ver con esto, porque recordamos, ¿no?, esa retórica de las armas de destrucción masiva en Irak y en lo que derivó. ¿Y vos crees que ahora, digamos, se aplica lo mismo, pero se habla de narcotráfico? Sí, correcto. Bueno, en Venezuela vivimos un símil muy parecido, pero hay varios aspectos que pudiéramos relacionar que hacen que ese símil encuentre más de un rasgo común. No solo una falsa narrativa donde hablan de narcotráfico y un tren de Aragua que no existe, sino que además
hacen referencia concreta, en este caso Marco Rubio en Ecuador, dice que ellos no van a reconocer a la ONU y que ellos van a actuar más allá de cualquier decisión de la ONU. Ese discurso fue exactamente el mismo de Bush hijo cuando atacaron Irak. Fue uno de los primeros desconocimientos que hizo el gobierno de los Estados Unidos a la ONU. Y bueno, creo que tiene que ver con la pérdida de hegemonía que ha tenido Estados Unidos en la ONU, la manera en que la ONU cada día más los países se manifiestan sin seguir lo que dice Estados Unidos como primera potencia mundial que fue en algún momento. Y bueno, ya ellos ven que ese traje que de alguna manera ellos fueron haciendo a su medida, porque recordemos que Estados Unidos financia buena parte de las estructuras de la ONU y de organismos internacionales, pues empiezan a desconocerlos. Y estos rasgos de desconocimiento que comienzan con Irak y con esa narrativa falsa de las armas de destrucción masiva se repite exactamente igual en este momento con la falsa narrativa de narcotráfico, la falsa narrativa del Tren de Aragua y el desconocimiento que hace Marco Rubio en Ecuador, en unas declaraciones concretamente en su visita a Ecuador, donde dice que ellos, bueno, no se van a detener por lo que diga la ONU. Es un rasgo muy común, pero además hay otros que acentúan esta posición. Por ejemplo, el caso de cómo Estados Unidos en este momento sanciona a miembros de la Corte Penal Internacional ante las medidas que toma la Corte Penal Internacional frente a Netanyahu y el escándalo mundial que significa hoy ya este genocidio, que yo creo que ya trascendió la idea de un genocidio. Hay un término que han usado algunos que se encuentra en alguna referencia, que es humanicidio, porque creo que está atacando a la humanidad completa. Creo que estamos ya en una fase superior al genocidio y bueno, es algo inefable, es algo realmente difícil de explicar con palabras. Por lo menos las palabras que existen hacen muy difícil explicar lo terrible que ha sido todo lo que ha pasado en Palestina hasta el día de hoy. Ahora, Silvia, hacía referencia a esta cuestión de que Estados Unidos se pasa por arriba el derecho internacional. ¿Y crees que esto también se relaciona con las ejecuciones directamente que hemos visto en el Caribe, ¿no? De embarcaciones, incluso de gente que no han dado especificaciones? ¿Bajo qué amparo hace eso Estados Unidos? Sí, yo creo que es importante que esto lo veamos como en dos grandes marcos de hipótesis posible, ¿sí? Una, nos vemos obligados a pensar en la posibilidad de que algunas embarcaciones de estas realmente no hayan existido y que hayan sido criadas por inteligencia artificial o haya sido incluso una lancha no tripulada con algunas figuras que explotaron. Realmente porque no han aparecido cuerpos y aunque sean misiles es difícil pensar que desaparecieron por completo todos los cuerpos, toda la droga, todo lo que había en esas embarcaciones. Entonces hay una hipótesis que debemos manejar y es que algunas de estas supuestas explosiones con misiles de embarcaciones sean falsas y otras que sean ciertas porque en algunas sí han aparecido restos, personas con identidad y podemos saber que son ciertas. Si unas de estas son falsas, tenemos que decir que desde el punto de vista, digamos, jurídico, desde el punto de vista ético, es una cosa que sobrepasa cualquier sentido racional de justicia, de ética y por supuesto el marco del derecho internacional que un presidente de una potencia militar como Estados Unidos cree estas falsas narrativas y estas mentiras con imágenes falsas. En el caso de las que son reales y suponiendo que son reales, pues entonces es todavía igual de grave o mucho más grave, porque estamos ante un hecho que rebasa todos los límites del derecho internacional y no solo, por ejemplo, de los derechos humanos, porque podemos hablar del derecho a la vida, del derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, que incluye el derecho a juicio justo, el derecho a la defensa. Hablamos, digamos, de un hecho que trasciende incluso los límites del derecho penal humanitario. No hay referencias en el mundo de ningún país que ataque con misiles a hechos que señala de narcotráfico. Esto sobrepasa todos los límites jurídicos, todos los límites éticos del planteamiento de la acción del Estado frente a un acto delincuencial, porque esto no es un acto de guerra. Entonces, hay un marco jurídico incluso de la actuación del Estado que habla de la progresividad en el uso de la fuerza, donde, bueno, nunca tú puedes, unas personas que no se resisten, que no apuntan con un arma, bueno, matarlas, ¿no? Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de acciones completamente al margen de todo marco jurídico, pero también de todo marco ético, porque si hablamos de la dignidad humana, del sentido del ser humano, nosotros no podemos entender que se eliminen seres humanos y que un presidente salga diciendo, no, yo los elimino, los exterminé, y como un hecho satisfactorio, ¿no? Y bueno, por supuesto, además aseverando hipótesis
sin absolutamente ninguna prueba, como que la droga que llevaban iba a asesinar a 250,000 estadounidenses. O sea, son cosas realmente bárbaras, son atrocidades que estamos viviendo en este momento en la humanidad y que a nosotros nos hacen recordar y de alguna manera nos traspolan necesariamente al genocidio que se vive en Palestina, porque es indiscutible la semejanza en la manera de actuar, la manera de asesinar, la manera de exterminar, el uso del lenguaje de exterminar seres humanos, que es un uso que no es común entre presidentes ni entre gobernantes. Ese puede ser un uso de narcotraficantes, de terroristas, pero uno no escucha a algunos presidentes del mundo decir vamos a exterminar, vamos a eliminar. No son lenguajes de gobernantes. Y esto es sumamente peligroso porque es un momento muy difícil el que está viviendo la humanidad hoy con este tipo de crímenes. Incluso nosotros tenemos el derecho, por ejemplo, las familiares de esas personas tendrían el derecho a recuperar los cadáveres, ¿verdad? Y bueno, poder, de acuerdo a su ritualidad o a su forma, despedir a esos seres humanos. Y ni siquiera porque hablamos de que ellos afirman que los eliminaron y que ahora no existe ni rastro de esas personas, ¿no? Y es una cosa que trasciende cualquier tipo de crimen que hayamos conocido hasta el momento. Realmente hay una perversidad innovadora, podemos decirlo así. Se están creando nuevas formas de criminalidad, de Estado, de terrorismo de Estado, muy terribles y muy peligrosas para toda la humanidad en este tiempo. Bueno, por último, me gustaría una reflexión tuya acerca de esto que estuvimos viendo en las últimas semanas, ¿no? Este plan de paz, entre comillas, ¿no? Que presentado por Trump en Gaza y lo que ha sobrevenido inmediatamente, ¿no? El régimen israelí, una vez más, y respetando ese acuerdo, bombardeando nuevamente, pero además con la entrega de rehenes palestinos que hemos visto. El mundo nuevamente ha visto en qué condiciones los han entregado, ¿no? Los que han sobrevivido, torturados, amputados y demás. Me gustaría saber cuál es tu impresión acerca de todo esto. Sí, bueno, como te decía al principio, yo creo que la humanidad en este momento tiene que replantearse incluso los términos, ¿no? Yo no sé si humanicidio será la palabra, pero genocidio se quedó pequeña para lo que se ha vivido en Gaza. Y lo que se ha vivido en Gaza ha roto también los parámetros históricos de lo que ha sido la diplomacia y de lo que han sido las vías políticas de solución. Porque uno sabe de muchas guerras en el mundo donde, bueno, al final los países llegan a un acuerdo, bueno, y lo cumplen, ¿no? Y si no lo cumplen, pues tratan de hacerlo de forma encubierta. Pero aquí hemos visto cómo Estados Unidos e Israel han actuado de forma abierta, negando, incluso utilizando el diálogo y la diplomacia como una falsa estrategia para profundizar su guerra y el crimen, el asesinato. Pasó con Irán, por ejemplo, estaban sentados en una mesa de negociación y Israel atacó y Estados Unidos apoyó una guerra estando sentado en una mesa de negociación. O sea, es usar la mesa de negociación como una trampa. E inmediatamente salen ministros israelíes diciendo, bueno, ya llegaron los rehenes, ahora bombardeemos y exterminémoslos. O sea, es una cosa de un nivel de barbaridad que ha roto, insisto, todos los parámetros, no solo el derecho internacional. La historia de las guerras está siendo rebasada. Por eso los términos se nos quedan cortos. ¿Cómo aplicamos el dolor de 20,000 niños eliminados, asesinados, como le dicen ellos? Esto está matando a la humanidad, nos está golpeando a todos. El presidente de Venezuela ha hecho declaraciones muy duras al respecto, muy serias, muy profundas. También lo ha hecho Petro y muchos países en el mundo han repudiado. Hoy en las Naciones Unidas, bueno, más de 170 países apoyan la creación del Estado palestino y un pequeño número imponen esta barbarie a la humanidad. Y eso es muy importante reconocerlo, además de la flotilla y todo lo que la sociedad humana como humanidad está haciendo hoy para detener actos de barbarie tan profundos. Silvio, te agradecemos muchísimo por tu testimonio y por supuesto que nos gustaría muy pronto volver a charlar contigo. Un placer para mí. Cuando ustedes deseen, por acá estamos a la orden. Muchísimas gracias, estimado. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet, una frase del pasado que, por supuesto, nos va a ayudar a reflexionar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. La mentira nunca vive lo suficiente para envejecer. Sófocles. Los que le juran al mundo que se defienden, torturan y masacran a los nativos. Aseguran que quieren paz, pero restringen el ingreso de comida o medicinas a Gaza. Dicen que del otro lado se rompió la tregua cuando jamás la respetaron. ¿Qué cabe pensar entonces cuando los sionistas afirman que quieren destruirlos? Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that...